Cordial saludo. La temática de este video está basada en el documento del módulo 3 de la materia Pedagogías Críticas, Tendencias y Discusiones, y está realizado por las estudiantes Natalia Montoya, Kelly Rodríguez y Mora Bejarano. Aquí mostraremos cómo la pedagogía crítica cumple un papel fundamental en los estudiantes, en la capacidad que tienen para lograr que se empoderen, cuestionen y asuman, siendo capaces de comprenderse y comprender diferentes realidades de su entorno. El documento toma desde las perspectivas pedagógicas como referente a Freire, con el papel que desarrolló en una comunidad en específico en América Latina. Cuando nos habla del oprimido, propone en sí una educación emancipadora. Nos habla de la revolución necesaria y urgente para responder a algo muy puntual, que es combatir las injusticias y la discriminación. Y la forma en la que se logra esto, según Freire, es con los diálogos críticos propuestos desde las escuelas. El diálogo crítico se da entonces, según Freire, a partir de un compartir, un diálogo entre el docente y el estudiante sin perder el rol. Para esto se debe exigir una planificación curricular diseñada de tal forma que el docente planee según las necesidades del estudiante y el medio donde se desenvuelve. Según Giroux, en la pedagogía crítica, la alfabetización juega el principal rol para lograr la libertad. Esto, relacionado con la propuesta de Freire, nos afirma que la planificación curricular es importante teniendo en cuenta la caracterización de la población y el rol que ese estudiante ejerce en la sociedad. Podríamos hacer una interpretación del oprimido según la lectura que hace Freire en su contexto de la educación puntual en adultos, a los cuales él alfabetiza, y es que el oprimido es aquel que carece en determinado momento de la formación o cultura necesaria, y hace un llamado con su propuesta para que deje de ser sumiso ese sujeto y que reconozca sus derechos y logre la emancipación que necesita para hacer valer y respetar. Teniendo en cuenta la diversidad de estudiantes que encontramos en las aulas de clase, se debe fomentar el diálogo entre estudiantes que tienen diferente cultura, convirtiéndose esta en una contribución y aporte mutuo, fomentando el respeto, la tolerancia y, lo más importante, el aprendizaje mutuo y diverso. Existen varias perspectivas de la educación intercultural, que son la resolución de conflictos y de los mismos conflictos para entrar a desafiar y encontrar herramientas para combatirlos. Perspectiva de los valores, enfocado a todo lo relacionado con la comprensión, la tolerancia, con el fin de dejar a un lado la xenofobia, evitar prejuicios. Para esto, el texto nos habla también de una perspectiva de la multiculturalidad, que es simplemente una realidad de existencia en el mismo horizonte, espacio-tiempo, de algunos grupos de individuos de muchas culturas. Teniendo en cuenta lo anterior, presentamos una propuesta que apunta a reunir esta temática y perspectiva, donde se crea un ejemplo de herramientas pedagógicas para una pedagogía inclusiva. Nuestra propuesta está diseñada para el siguiente contexto. Nuestra propuesta está dirigida a estudiantes del grado séptimo de la institución educativa Osvaldo Quintana Quintana, una propuesta para la clase de Ciencias Sociales, siendo el tema los derechos humanos, teniendo en cuenta el DBA que le corresponde en el grado séptimo. Comprende la responsabilidad que tiene una sociedad democrática para evitar la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos, trabajando como evidencia de aprendizaje, plantear soluciones alternativas a las problemáticas de la discriminación que se evidencian en Colombia, expresando una posición argumentada a partir de estudios de casos y la norma constitucional frente a los hechos o situaciones en los que se vulneran los derechos fundamentales. Trabajamos también como estándar básico, asumo una posición crítica frente a situaciones de discriminación, etnia, género y propongo formas de cambiarla.
A continuación, daremos los pasos para el desarrollo de este tema que se plantea para una semana, teniendo en cuenta que la materia de sociales tiene una intensidad horaria de 6 horas semanales en esta institución. Tenemos una actividad de inicio, una actividad de desarrollo y cierre, como lo presentamos en este cuadro. Sin embargo, entramos a dar cada una de las características de este proceso. La caracterización de la población. Son estudiantes que viven en la zona 3 de Valledupar, zona periférica. Estamos hablando de estrato 1 y 2, una población vulnerable económica y socialmente. Niñas y niños, donde predomina la raza mestiza, Samba. Contamos con 4 indígenas en este grado de la comunidad Cancuama, provenientes de Nabusimaki. La docente para iniciar comienza la clase dando a conocer el tema a trabajar en el tercer periodo académico, que son los derechos humanos, con una pregunta de conocimientos previos. ¿Sabes qué son los derechos humanos y de qué forma podemos hacerlos respetar? Procede a hacer un listado de aquellos derechos que conoce el estudiante. Esto lo puede trabajar en su cuaderno o en una hoja. Esperamos entonces que los estudiantes, respondiendo a esta pregunta, tengan una idea general y básica del concepto a trabajar. Partiendo de esto, la docente inicia la explicación, definición y el trabajo con el documento de la Declaración de los Derechos Humanos, resaltando la importancia de hacerlos cumplir. La docente utiliza recursos como el videovino imágenes partiendo para su definición. Inicia con una lectura de cualquier noticia vigente donde se vulneren los derechos. Define el derecho e invita a que clasifiquen o identifiquen qué derecho se vulnera en esta noticia. Los estudiantes salen de esta sesión con un compromiso para sus casas y es seguir buscando noticias vigentes, tanto nacionales como internacionales, donde se vulneren los derechos de las personas. Luego, con aquellas que le llamaron la atención por grupos, arman de forma creativa un noticiero, siendo ellos los periodistas empoderados, un trabajo de personificación, identificando allí los derechos humanos, explicando su importancia de hacerlos respetar. Al finalizar esta segunda sesión, con la presentación de todos los noticieros por grupos, los estudiantes de forma voluntaria responden a la pregunta: ¿crees que a ti se te vulnera algún derecho? Deben justificar su respuesta. ¿Crees que tú respetas los derechos de las personas que te rodean? Deben justificar su respuesta. ¿Qué crees que se puede hacer para evitar los hechos que vimos en las noticias de los compañeros? Como tarea, los estudiantes traen carteles sobre los derechos humanos o pueden trabajar estos en clase. Allí dibujan de forma creativa cómo se imaginan un país donde se respeten los derechos humanos de las personas. Estos son expuestos en la clase, en una mesa redonda donde todos participan, se escuchan unos a otros y se eligen algunos de ellos para ser presentados en la formación del colegio ante toda la comunidad y mostrar los resultados de un tema que debe ser conocido por todos para su vigencia de aplicación. Con algunos dibujos, estos son expuestos por una semana en los muros del colegio, donde serán publicados para que todos los conozcan. Se finaliza la sesión con una participación de los estudiantes donde dan su punto de vista y se espera que resalten la importancia de los principales derechos humanos que aprendieron durante esta sesión. Para concluir, podemos decir que asumir la propuesta de una educación donde se trabaje la interculturalidad y la inclusión es un reto real, necesario y urgente, donde aplicándose nos lleva a conocer la realidad, a trabajar valores y a llevar una educación más allá que una transmisión de contenidos. Aplicándose este reto, vemos cómo asumir una pedagogía crítica,
más allá de ser una propuesta individual, es un aporte a esa revolución como agentes de paz y transmisores de bienestar y sana convivencia. Para ese mundo mejorado que todos soñamos, suena irreal, pero es viable y ajustable sobre todo a nuestro quehacer pedagógico en el currículo que nosotros diseñamos.